Belén estaba en silencio. La tierra, que significa casa de pan, había dejado de darlo. Una sequía sin anuncios cayó sobre Judá, y mientras muchos huían en busca de sustento, un hombre permanecía. Su nombre era Buz. Nadie hablaba de él. No era rey, ni profeta, ni juez. Solo era un hombre justo, que decidió no abandonar la tierra que Dios le había dado. Lo que pocos saben es que Buz descendía de Rahab, la mujer de Jericó que fue salvada por su fe. Y lo que nadie imaginaba era que sus campos vacíos estaban a punto de recibir a una mujer moabita extranjera, viuda, sin herencia, pero con una decisión que haría temblar los cielos. Porque desde el polvo de ese campo, Dios iba a levantar un nombre. No para la gloria de Buz, sino para continuar una línea profética que desembocaría, siglos después, en el nacimiento del Mesías. Y tú, si tu campo estuviera vacío, ¿te quedarías como Buz, o escaparías como tantos? Comenta tu respuesta abajo. Suscríbete si quieres seguir descubriendo las verdades escondidas en la palabra, y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios aún habla a través de los que obedecen en silencio. Belén, la casa del pan, dejó de ofrecer pan. Era el tiempo de los jueces, cuando cada uno hacía lo recto según su propio corazón. Israel vivía en ciclos de infidelidad y redención, pero esta vez, el juicio cayó sobre la tierra misma. La sequía silenciosa se extendía como sombra. El trigo no germinaba, el aceite escaseaba, el hambre comenzaba a tallar rostros y a vaciar graneros, y en medio de ese quebranto, una familia tomó una decisión. Elimelec, varón de Belén de Judá, miró a su esposa Noemí y a sus dos hijos, Malón y Kelión, y se alejó de la heredad que Dios les había dado. Cruzó las colinas de Judá, abandonó la tierra prometida y descendió hacia Moab. El corazón de la historia de Buz aún no late en las páginas, pero el escenario donde él será llamado comienza a resquebrajarse. La Escritura declara: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Moab no era tierra neutra, era la nación nacida del incesto de Lot con su hija. Era el lugar donde el pueblo de Israel había tropezado con la idolatría y la seducción de Baal Peor. Era tierra extraña. Y sin embargo, fue allí donde Elimelec buscó sobrevivir, no prosperar, no servir, solo sobrevivir. Mientras tanto, Buz permanecía. El relato no lo menciona aún, pero su silencio es una presencia. Belén sigue siendo su hogar, el campo, su lugar de labor, y el pacto, su guía. En los días donde muchos salieron en busca de pan, él permaneció bajo el rostro de Dios, en fidelidad callada. En Moab, los años pasaron con aparente calma, pero la muerte no tardó en llegar. Primero Elimelec, luego Malón y Kelión, 3 sepulturas cavadas en tierra extranjera, 3 silencios que rompieron el corazón de Noemí. Solo quedaron 3 mujeres, Noemí y sus 2 nueras moabitas, Ruth y Orfa, 3 viudas con nombres que pronto cruzarían los umbrales del destino divino. Noemí decidió volver. El hambre ya no dominaba en Belén. Dios había visitado a su pueblo con pan. El eco de esta misericordia viajó hasta Moab, y como un susurro de esperanza, hizo girar los pasos de la mujer herida hacia su tierra. Pero Noemí no regresaba con gozo. Dijo: llena me fui, más vacía me ha hecho volver Jehová. Mientras tanto, en Belén, los campos seguían bajo la vigilancia de los que permanecieron, hombres como Buz, varón de riqueza y de piedad. El campo que pronto recibiría a Ruth, ya era tierra de obediencia y reposo. La historia aún no los une, pero Dios ya estaba tejiendo la redención. Ruth tomó una decisión que estremeció los cielos. Cuando Noemí le pidió que volviera a su pueblo y a sus dioses, Ruth dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú fueres, iré yo, y donde tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y con esa declaración, una mujer extranjera selló con su boca una alianza que el mismo Dios no ignoraría. Ruth abandonó Moab no como quien huye, sino como quien ha sido llamada.
Caminó al lado de Noemí por los caminos áridos que separan las montañas de Moab de las colinas de Judá. No llevaba pan, no tenía herencia, solo fe. Y así, cuando entraron en Belén, todo el pueblo se conmovió. Las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Pero ella respondió, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fue entonces cuando las dos mujeres llegaron al principio de la siega de la cebada, la estación del grano maduro, la época de cosecha. El sol caía con fuerza sobre los campos de Judá. Las espigas se inclinaban como en reverencia, y el polvo de los caminos hablaba de jornadas largas y manos fieles. Fue entonces cuando Buz entra en escena. Varón respetado entre los suyos, de noble linaje, de corazón justo, el hijo de Rahab, la mujer de Jericó, heredero de una misericordia antigua, dueño de campos que estaban listos para la cosecha, sin saber aún que también su corazón estaba listo para redimir. Pero Ruth no lo conocía. Solo sabía que había campos por espigar, que había leyes de compasión en Israel, y que quizás entre los surcos encontraría una porción de pan. Así comienza el encuentro de dos destinos: un campo, una viuda, un redentor a un anónimo. La fidelidad de Dios se mueve entre las decisiones humanas, y lo que comenzó como una historia de hambre y exilio, ya se dirige sin que nadie lo sepa hacia el nacimiento de un rey. El camino desde Moab hasta Belén fue largo y polvoriento. Los montes del sur de Judá se alzaban silenciosos, como testigos de una historia que estaba a punto de entrelazarse con el plan eterno de Dios. Noemí caminaba con el rostro cansado, con los años y el duelo marcados en su cuerpo. A su lado Ruth, la moabita, daba cada paso con determinación. Había dejado atrás su tierra, sus dioses, su pasado, y ahora avanzaba hacia una tierra extraña, solo guiada por la fe en el Dios de su suegra, el Dios de Israel. Pero Moab no era una tierra cualquiera. Era una nación con heridas antiguas, nacida del pecado, marcada por el desprecio hacia Israel y maldecida en los días del desierto. La Escritura revela que los moabitas no podían entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación, porque no salieron a recibir al pueblo con pan ni agua cuando salieron de Egipto, y porque intentaron maldecirlos por medio de Balaam. Y sin embargo Ruth venía de allí. Su sangre, su lengua, su cultura, todo estaba ligado a esa nación despreciada. Desde la perspectiva humana, era imposible que una mujer moabita pudiera encontrar un lugar entre el pueblo de Dios. Pero Dios no ve como ve el hombre, y en esa aparente imposibilidad, estaba sembrando el germen de su misericordia. En los campos de Moab quedaron 3 tumbas: Elimelec, Malón y Kelión. 3 hombres de Israel que murieron fuera de la heredad de sus padres. Para Noemí fue la ruina total. Su linaje había terminado. No tenía hijos, ni herencia, ni tierra. Solo quedaban las voces apagadas del pasado. Por eso dijo: yo me fui llena, y vacía me ha hecho volver el Señor. Y sin embargo, no regresó sola. Ruth volvió con ella. Ruth, que había sido esposa de su hijo. Ruth, que había hecho un voto sagrado no ante los hombres, sino delante del cielo. Ruth, que había dicho con firmeza: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Nadie en Belén esperaba que una mujer moabita llegara con ella. Nadie pensaba que el futuro de Israel pudiera depender de una extranjera. Pero el Dios de los pactos estaba escribiendo una historia que no cabía en las categorías humanas. El regreso ocurrió al inicio de la siega de la cebada. Las gavillas eran levantadas bajo el sol. Los segadores trabajaban con cantos suaves. Las mujeres recogían las espigas que caían, y entre ellas, pronto estaría Ruth. Pero en ese momento ni ella ni Noemí sabían qué harían. Eran 2 viudas sin hombre, sin casa, sin sustento. Vivían del favor de Dios y de la compasión que la ley había ordenado. Porque estaba escrito que los extranjeros, los huérfanos y las viudas podían espigar detrás de los segadores. Así que un nuevo día comenzó. Ruth se levantó temprano. Vestía ropas sencillas. No llevaba joyas, ni oro, ni orgullo.
Solo el coraje callado de quien sabe que la vida no depende de los méritos, sino de la misericordia. Salió a buscar un campo, sin saber que su destino la llevaría exactamente al lugar donde el Redentor ya trabajaba. La Escritura dice, fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Buz, el cual era de la familia de Elimelech. La expresión aconteció no es casual, es la forma en que la Escritura nos deja ver el movimiento invisible de Dios. Ruth no sabía a quién pertenecía ese campo, pero el cielo sí lo sabía. Ella había salido a buscar pan, pero encontraría a propósito, y en medio de las espigas, se cruzaría con el hombre que Dios había reservado para ella y para el linaje de David. Buz aún no había hablado, aún no había visto a Ruth, pero ya estaba presente. Dueño del campo, siervo del Señor, justo entre los suyos, un hombre respetado, cuya vida no dependía del juicio de los jueces, sino de la obediencia a Dios. Y en ese campo, entre espigas cortadas y cantos suaves, Ruth comenzaría a recoger. Doblando su espalda, con manos humildes, se inclinaba para tomar lo que caía, sin exigir, sin quejarse, solo con gratitud. El polvo se le pegaba a las sandalias. El sudor recorría su frente, pero su corazón estaba firme. Y allí, en ese acto sencillo, comenzaba la historia del linaje de la redención. Una mujer extranjera, espigando en un campo que no le pertenecía bajo la mirada invisible del Dios que pronto la injertaría en su pueblo. Buz se acercaba, el día avanzaba. Los pasos del Redentor resonaban en la tierra, y mientras Ruth recogía espigas entre los surcos, aún sin saberlo, estaba recogiendo también su destino. Bajo el sol del mediodía, mientras las sombras se acortaban y el polvo del campo se levantaba con cada paso, Ruth seguía espigando con diligencia. No había arrogancia en su andar. No buscaba reconocimiento, solo sustento. Pero su presencia no pasó desapercibida. Buz, al llegar desde Belén y saludar a los segadores con la bendición del nombre de Dios, reparó en ella de inmediato. Y dijo Buz a su criado encargado de los segadores: ¿De quién es esta joven? La pregunta no implicaba propiedad, sino identidad. En Israel, saber a quién pertenece a alguien es saber su historia, y la historia de Ruth ya comenzaba a abrirse paso entre los campos. El criado respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Dijo: te ruego que me dejes recoger y juntar a los segadores entre las gavillas. Ha venido y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni un momento. Entonces Buz se acercó a ella, no con dureza, no con sospecha, sino con un tono que revelaba honra. Le habló con ternura, pero también con autoridad. Le ofreció seguridad, agua y permanencia en sus campos. Dijo: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ruth se inclinó ante él, no por sumisión forzada, sino por gratitud profunda, y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? La humildad de su voz rompía cualquier muro. Ella sabía de dónde venía, sabía quién era, no pretendía disfrazar su pasado. Buz le respondió con una frase que resonaría más allá del campo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fue entonces cuando por primera vez la historia dejó de ser solo sobrevivencia. El cielo se abrió no con truenos ni visiones, sino con palabras. Buz identificó el acto de Ruth como fe, como un refugiarse en el Dios de Israel. No fue una decisión sentimental, fue espiritual, fue profética, y con eso, la narrativa cambió su curso. Ruth ya no era solo una extranjera, era una mujer bajo alas celestiales. Su decisión no fue un impulso, fue una declaración, un acto que cambiaría la historia de Israel, porque desde esa decisión, Dios comenzaría a restaurar lo que había muerto.
Aquel día, Booz no solo la protegió, también la alimentó. Le sirvió pan. La invitó a mojar su bocado en el vinagre y le ofreció espigas tostadas. Ella comió, se sació y aún le sobró. No era común que una extranjera fuera tratada así, pero Booz no actuaba según las costumbres del hombre, sino según la ley de la misericordia. Luego, Booz instruyó a sus siervos en secreto: dejad también caer para ella algo de las gavillas, y no la reprendáis. No solo podía recoger lo que caía. Ahora, se le dejaba caer bendición delante. Porque donde hay fe, Dios envía provisión aún cuando no se pide. Ruth espigó hasta la tarde. Después desgranó lo recogido, un efa de cebada, una medida generosa. Volvió con Noemí, quien al ver la cantidad preguntó: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Ruth pronunció el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Ese nombre trajo memoria, trajo vida. Noemí, que antes decía que Dios la había vaciado, ahora exclamó: bendito sea el de Jehová, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los muertos. Ese hombre es pariente cercano nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Entonces en el corazón de Noemí, una nueva esperanza se encendió. Y en la voz de Ruth resonaba ya la dirección de Dios. Porque ella no escogió el campo por estrategia, ni por vista. Ella fue guiada. Así terminó aquel día. Ruth aún no sabía lo que vendría. Booz había regresado a su casa. Noemí meditaba en lo que escuchó. Pero los cielos ya hablaban. La decisión de Ruth, de dejar Moab, de permanecer con Noemí, de buscar refugio bajo las alas de Jehová, no fue olvidada. Esa decisión comenzó a alinear generaciones. La historia de Israel no se reescribía, se restauraba. Porque la promesa de Dios no muere, aunque los campos se vacíen o los nombres se borren. Él puede levantar descendencia desde el polvo, puede traer redención desde Moab. Y esa noche, mientras la luna alumbraba sobre Belén, y los campos dormían bajo la brisa de primavera, el nombre de Booz se grababa en la historia no solo como un hombre justo, sino como el hombre que pronto sería llamado a redimir. Cuando Elimelec abandonó Belén en busca de sustento en Moab, otros también partieron. La tierra estaba seca, y los campos no ofrecían fruto. Era una época incierta, pero no todos huyeron. Algunos permanecieron, entre ellos estaba. Él no se dejó llevar por el hambre ni por el temor. Permaneció en la heredad que Dios había dado a sus padres, no por terquedad, sino por fidelidad. En días donde la mayoría hacía lo recto según su propio juicio, él eligió caminar según la instrucción de la Torá. En el tiempo de los jueces, donde la voz de Dios parecía apagada y la justicia era escasa, Booz conservó un temor santo. No era juez, ni profeta ni líder de guerra. Era un labrador, un dueño de campos, un hombre de verdad. No se nos cuenta de sus luchas internas. La Escritura no describe sus lágrimas ni sus pensamientos en medio de la sequía. Pero sí nos deja ver sus frutos. Un campo cuidado, una vida respetada, una fe silenciosa que no dependía de señales, sino de obediencia diaria. Y en esa fidelidad callada, Dios puso su mirada. El relato nos lo presenta como un hombre influyente de Belén, de la familia de Elimelec. Su nombre significa en él hay fuerza. Y en efecto, Booz no solo era fuerte en recursos, era fuerte en espíritu. Mientras otros buscaron provisión en tierras extranjeras, él se quedó a confiar en que Dios, a su tiempo, volvería a visitar a su pueblo. Ese tiempo había llegado. El Señor había dado pan a Belén. Los campos volvían a producir. Las estaciones habían sido restauradas. Y los hombres que permanecieron empezaban a recoger el fruto de su perseverancia. El campo de Booz era uno de los primeros en mostrar señal de vida. Gavillas doradas bajo el sol, segadores organizados, criadas fieles. Pero más allá del trigo, había un ambiente de bendición. Cuando Booz llegó desde la ciudad al campo, saludó a sus obreros no con una orden, sino con una bendición. Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga.
Eso no era común. Eso era un reflejo de su corazón. La fe de Booth no era solo privada, se extendía a quienes trabajaban bajo su cuidado, y esa atmósfera de piedad fue el entorno exacto donde Ruth sería introducida. Booth no sabía todavía que su historia se cruzaría con una mujer extranjera. No imaginaba que el campo que había sembrado en fidelidad sería también el terreno donde Dios sembraría el linaje del rey. Pero estaba preparado, porque la obediencia prepara el alma antes de que llegue el llamado. Él había escuchado hablar de Ruth. Su historia ya era conocida en Belén. Una moabita que dejó todo por seguir a Noemí. Una mujer que escogió al Dios de Israel por encima de su pasado. Booth no la conocía personalmente, pero cuando la vio su corazón discernió lo que otros no verían. No vio solo a una extranjera espigando. Vio una mujer cubierta por el favor de Dios. Por eso le habló con respeto. Por eso le ofreció protección, agua, pan y abrigo. Porque en su interior, el Redentor ya estaba obrando. Aunque la ley aún no lo llamaba a actuar, su corazón ya se inclinaba hacia la compasión. Y Ruth respondió con humildad. No exigió, no insinuó, no reclamó. Solo se inclinó y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Booth no respondió con romanticismo, ni con impresiones humanas. Respondió con verdad. Le dijo que había oído todo lo que hizo por Noemí, y que Jehová recompensaría su obra. Le habló de alas divinas. Le confirmó que estaba en el camino correcto, no por mérito propio, sino por refugiarse en el Dios de Israel. Ese día pasó, y el nombre de Booth se encendió en el corazón de Ruth. Pero más aún, encendió esperanza en Noemí. Cuando Ruth volvió a casa con su efa de cebada, Noemí preguntó: ¿dónde espigaste hoy? ¿Dónde has trabajado? Y al oír el nombre de Booth, su voz se transformó. Bendito sea de Jehová, que no ha dejado de mostrar su benevolencia a los vivos y a los muertos. Porque Noemí entendió que Booth no era un hombre cualquiera. Era pariente cercano, uno de los que podían redimir la heredad de Elimelech, uno que tenía la potestad de levantar descendencia en nombre del linaje perdido. Pero Booth aún no sabía cuánto se le pediría. Él había actuado con justicia. Había protegido, había provisto. Pero la redención, eso era otro nivel. Requería sacrificio, exponerse públicamente, asumir responsabilidad. Y sin embargo, el corazón de Booth estaba siendo moldeado. En el silencio de la obediencia, Dios lo preparaba. En su espera, en su labor diaria, en su justicia persistente, se formaba el carácter del Redentor. La tierra ya no estaba en silencio. La siega avanzaba, y mientras el trigo era recogido y almacenado, Dios estaba preparando un encuentro. Ruth seguiría espiguigo, Booth seguiría observando, y la redención, aún no pronunciada, ya se movía entre las gavillas. El día terminaba. El sol descendía tras las colinas de Judá. El campo de Booth quedaba en calma. Pero el cielo no descansaba. Porque el Dios que es la historia del hombre, lo hacía sin pausa, sin error, y sin olvidar ninguna promesa. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando Booth se acercó de nuevo al campo. Las espigas de cebada se mecían con el viento de primavera, y los segadores proseguían su labor con ritmo constante. Pero Booth no miraba el grano. Sus ojos buscaban algo más. Allí, entre las mujeres que espigaban, estaba Ruth. Humilde, silenciosa, constante. No se acercó por curiosidad, ni por emoción. Lo hizo con una atención que brotaba del respeto y del discernimiento. Booth era un hombre que sabía leer el momento espiritual. Y este no era un momento común. Frente a él no estaba solo una mujer extranjera recogiendo entre las gavillas. Estaba una respuesta viva al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ruth no pidió que la miraran. No levantó la voz. Solo trabajaba. Desde la mañana hasta ese instante, no había cesado salvo por un breve descanso. Su silueta entre las espigas revelaba una humildad que no necesitaba palabras. Era la imagen de la perseverancia cubierta por la gracia. Booth la llamó. La apartó suavemente del grupo y le habló con ternura, pero también con claridad.
No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Quédate junto a mis criadas. He mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Aquello no era costumbre. Una moabita no tenía ese derecho, pero Booz actuaba bajo otra ley. No la ley escrita por hombres, sino la que nace del temor a Dios. Él había comprendido que Ruth no era solo una forastera, era una mujer que se había refugiado bajo las alas del Altísimo, y la Escritura dice que el que se refugia bajo esas alas no será dejado sin amparo. Ruth cayó sobre su rostro, inclinándose a tierra. Su voz temblaba. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y Booz respondió no con halagos, sino con verdad. Le habló de lo que había oído, que dejó a su padre y a su madre, y a la tierra donde nació, y que vino a un pueblo que no conocía. Le habló de su lealtad a Noemí, de su fidelidad en medio del duelo, y con voz firme, le dijo: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquellas palabras no eran halagos, eran una confirmación celestial. Ruth no solo fue aceptada en el campo, fue bendecida en nombre del Señor. Allí, en medio de la cosecha, bajo el sol y el sudor de la tierra, Dios hablaba por boca de un varón justo. Booz no terminó allí. En la hora de la comida, la llamó a comer con él y sus criados, no como una sirvienta, ni como una extranjera más. La invitó a sentarse a su mesa, le ofreció pan, le dijo que mojara su bocado en el vinagre, le sirvió grano tostado. Ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. La escena era sencilla, pero celestial. En una mesa de campo, en medio de trabajadores, una mujer despreciada por su origen era tratada con honra. Y el que la honraba era de la línea de Judá, el mismo de quien descendería el Redentor eterno. Después de comer, Ruth regresó al campo. Y Booz hizo algo más. Dio órdenes secretas a sus criados: dejad que espigue también entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejad caer a propósito algo de los manojos, y dejadlo para que lo recoja, y no la reprendáis. Booz no solo protegía, no solo hablaba con bondad, actuaba con sabiduría. Él sabía que la redención comienza en lo oculto, en permitir que la gracia fluya sin hacer ruido, en dar sin anunciar, en dejar caer espigas de bendición para que otros las encuentren en su camino. Ruth trabajó hasta el anochecer. Luego desgranó lo que había recogido, cerca de un efa de cebada. Una medida abundante. Una provisión que no solo alimentaría, sino que hablaría. Porque cada grano era testimonio de una mano que no la había dejado sola. Esa noche volvió a casa con lo recogido. Noemí la esperaba. Y al ver lo que llevaba, supo que algo más había ocurrido. Le preguntó: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y Ruth respondió con calma, sin saber que estaba revelando un nombre que marcaría el destino de generaciones. El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. El silencio de Noemí se rompió. La viuda que había dicho: El Todopoderoso me ha afligido, ahora exclamaba con gozo contenido: Bendito sea de Jehová, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los muertos. Ese hombre es pariente cercano nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Ruth no comprendía aún la profundidad de lo dicho. No sabía que estaba ligada por el vínculo de la ley a un Redentor, pero Noemí sí lo sabía, y en su voz temblaba la esperanza. Así terminó aquel día. El campo quedaba en silencio. Booz regresaba a su casa. Ruth guardaba cebada en vasijas. Y el cielo seguía en movimiento. Porque el encuentro en el campo no fue casualidad, fue providencia. Un encuentro entre una mujer fiel y un varón justo. Entre una extranjera que se refugió en Dios y un Redentor que ya comenzaba a extender su manto. Y aunque el acto de redención aún no se había pronunciado, la historia ya se había inclinado hacia la gracia. El día siguiente amaneció tranquilo en Belén.
Las colinas cubiertas de verde pálido anunciaban que la siega de la cebada estaba por terminar, pero mientras los hombres pensaban en cosechas y cálculos, en lo invisible Dios tejía otra clase de fruto, el cumplimiento de su promesa a través de un Redentor silencioso, firme y justo. Buzz volvió al campo como cada mañana, no con urgencia, ni con alarde. Sus pasos eran los mismos de siempre, pero su corazón ahora latía con una conciencia distinta. Había visto algo en Ruth que no podía ignorar. Su historia, su fidelidad a Noemí, su decisión de abandonar Moab y seguir al Dios de Israel, resonaban como ecos sagrados en su alma. Sin embargo, no se dejó llevar por emoción. Buzz no buscaba protagonismo. No actuaba por impulso, guardó silencio. Observó, proveyó, pero no se precipitó. Porque el Redentor verdadero no toma lo que no le corresponde, ni se adelanta al tiempo de Dios. Él espera, y actúa en justicia. Ruth continuó espigando durante toda la siega de la cebada, y luego durante la siega del trigo. Día tras día, salía al campo de Buzz, trabajaba con manos humildes y regresaba con provisión para Noemí. Y Buzz, fiel a su carácter, continuaba protegiendo. La instrucción dada a sus criados seguía vigente. Nadie debía avergonzarla, nadie debía tocarla, nadie debía interrumpir su labor. La Escritura no detalla conversaciones privadas entre ellos durante ese tiempo. Solo muestra constancia. Ruth seguía trabajando, Buzz seguía cuidando, y Dios seguía escribiendo, hasta que el silencio fue interrumpido por la voz de Noemí. La viuda que había perdido a su esposo y a sus hijos, la mujer que se había declarado vacía ante las mujeres de Belén, ahora hablaba con esperanza. Dijo a Ruth: «Hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien». Noemí había observado, había entendido, y ahora discernía que el momento había llegado. Buzz era pariente cercano, y en la ley de Moisés, los parientes podían redimir la heredad de un difunto y tomar por esposa a su viuda, para levantar descendencia en su nombre. Pero esa redención no era automática. Noemí ideó un plan, basado no en manipulación, sino en la costumbre del pueblo. Instruyó a Ruth a lavarse, ungirse y ponerse sus mejores ropas. Luego le pidió que fuera al lugar donde Buzz aventaba el trigo, y que cuando él durmiera descubriera sus pies y se acostara allí. La escena podía parecer extraña en otros contextos, pero en Israel tenía un significado profundo. Descubrir los pies de un hombre era una señal de súplica y petición de cobertura. No era una insinuación impura, sino una acción simbólica de humildad y esperanza. Ruth no buscaría a Buzz como mujer desesperada. Se presentaría como quien necesita redención conforme a la ley. Y Ruth aceptó, sin temor, sin alteración. Dijo a Noemí: «Haré todo lo que tú me mandes». Aquella noche en la era, Buzz cenó y su corazón estuvo contento. Se acostó junto al montón de grano, como era costumbre para proteger la cosecha. Dormía en paz, sin imaginar lo que el cielo tenía preparado. Ruth llegó en silencio, se acercó con reverencia, se postró a sus pies, descubrió su manto y esperó. En la oscuridad de la noche, la redención aguardaba palabra. A la medianoche Buzz se estremeció, sintió algo a sus pies. Se inclinó y vio a una mujer. Dijo: «¿Quién eres?». Y Ruth respondió con palabras que marcarían la historia: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor». No pidió caridad, no suplicó afecto, habló conforme a la ley. El borde del manto era símbolo de protección y pacto. Pedía redención bajo la autoridad de Dios. Y Buzz, hombre justo, lo comprendió de inmediato. Su respuesta no fue de sorpresa ni de confusión. Fue de honra. Dijo: «Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en pos de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Pero entonces reveló algo que cambió el curso inmediato. «Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente, también hay pariente más cercano que yo.
Buz no tomaría algo que legalmente no le correspondía. Aunque su corazón ya estaba dispuesto, debía actuar con rectitud. Y la rectitud, en Israel, exigía seguir el orden del pariente más cercano. Qué grande es un hombre que, aun estando dispuesto, elige esperar. Qué digno es el Redentor que no se precipita, sino que honra la ley del Dios que lo llamó. Así que Buz dijo, quédate esta noche. Y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. La promesa estaba hecha. Ruth no quedó sin respuesta. El manto que cubría los pies, ahora cubría también el destino. Y aunque todavía había un paso que cumplir, la fidelidad de Buz quedaba sellada. Antes que amaneciera, Ruth se levantó y regresó a casa. Buz no la dejó ir vacía. Le dio 6 medidas de cebada, diciéndole, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Cuando Noemí la vio volver, le preguntó, ¿qué hay, hija mía? Y Ruth contó todo. La historia, el encuentro, la promesa. Y Noemí, con sabiduría de mujer que ha vivido el duelo y ha visto la esperanza renacer, dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y en la ciudad, mientras el sol aún no rompía por completo el horizonte, Buz se preparaba para hacer lo justo, no para buscar gloria, sino para cumplir con su deber ante Dios y ante los hombres. Porque el Redentor verdadero no actúa por deseo, sino por llamado. Aún era temprano en la mañana. Las calles de Belén comenzaban a llenarse con el murmullo de los mercaderes, el sonido de los pasos sobre el polvo y el eco de las puertas abriéndose con el nuevo día. Pero en una de las casas silenciosas de aquella ciudad, Noemí y Ruth aguardaban, ya no con desesperación, sino con la calma de quien ha entregado su causa al Dios justo y ha sido escuchado. Ruth había obedecido, había bajado a la era, se había postrado con reverencia, había expuesto su necesidad, no con reclamos, sino con honra. Y ahora todo dependía de Buz. Él por su parte no perdió tiempo. Al amanecer, se dirigió a la puerta de la ciudad, el lugar donde los asuntos legales eran juzgados y resueltos. Allí se sentó, con la determinación del varón que actúa con justicia. La puerta era más que una entrada física, era símbolo de autoridad, de testimonio de legalidad, y Buz no actuaría fuera del orden establecido por la ley. El pariente más cercano, del que había hablado la noche anterior, pasó por allí. Buz lo llamó. Ven acá y siéntate. Luego convocó a 10 ancianos del pueblo. No era un encuentro privado. Era un acto público. Todo se haría a la luz, con testigos con verdad. Buz explicó la situación con claridad. Habló de Noemí, de la tierra que pertenecía a Elimelec, y del derecho que el pariente más cercano tenía para redimirla. En un primer momento, aquel hombre dijo, yo la redimiré. Pero Buz, con sabiduría, añadió la parte esencial. El día que compres el campo de mano de Noemí, también deberás tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para levantar el nombre del muerto sobre su heredad. Entonces el pariente retrocedió. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando tú mi derecho. Y en ese instante, el camino quedó libre. La responsabilidad cayó sobre Buz, que la tomó con firmeza y gozo. El pariente se quitó el zapato símbolo de renuncia y de transferencia del derecho. Los ancianos y todos los que estaban presentes fueron testigos. Entonces Buz dijo con voz clara, vosotros sois testigos hoy, que he adquirido todo lo que fue de Elimelec, y lo que fue de Kelión y de Malón, de mano de Noemí, y que también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. No habló de amor, ni de deseo. Habló de responsabilidad, de redención, de pacto, porque lo que estaba en juego no era solo una tierra ni un nombre. Era el linaje, era la continuidad de una familia que Dios no había olvidado. Los ancianos respondieron con bendición. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel.
Y tú, Buz, seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Mientras tanto en casa Ruth aguardaba. Ella no había exigido, no había corrido tras Buz para imponer su derecho. Había dejado que la ley y el Señor obraran, y ahora sin saber que las palabras habían sido pronunciadas, que el acto había sido sellado, ella era ya por justicia parte de Israel. La moabita que espigaba entre los bordes del campo, ahora sería esposa de un redentor. La extranjera, humillada por el duelo, ahora sería levantada por la gracia, no por seducción, no por esfuerzo humano, sino por obediencia y favor divino. Buz no volvió a los campos ese día. Regresó a casa, a la misma tierra donde había sembrado con fidelidad, donde había trabajado en los días del hambre. Y ahora con Ruth a su lado, entró en una nueva estación. La escritura no se detiene en detalles. Solo declara con sencillez, Buz tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Pero ese momento aún está por venir. Porque en esta escena el énfasis no está en la celebración, sino en la valentía, en la obediencia, en la honra. Ruth se había postrado a los pies de Buz, no como esclava, sino como heredera de una promesa. Había pedido ser cubierta, no como quien exige, sino como quien cree. Y Buz había respondido, no como quien desea, sino como quien redime. Y así en la quietud del día siguiente, mientras el sol seguía su curso sobre las colinas de Belén, la historia de Ruth y Buz dejó de ser un susurro entre gavillas para convertirse en testimonio en las puertas de la ciudad. Un testimonio que no solo restauraría un nombre perdido, sino que abriría el camino para un rey que aún no había nacido, pero cuyo linaje ya comenzaba a latir. Las primeras luces del día aún no iluminaban del todo las piedras de Belén cuando Buz, vestido con su manto de lino y la determinación de un varón íntegro, cruzó los umbrales de su casa para dirigirse a la puerta de la ciudad. Allí, donde se resolvían los asuntos más solemnes del pueblo, iba a enfrentarse a una verdad ineludible. Él no era el primero en derecho para redimir. Sí, su corazón estaba dispuesto. Sí, su espíritu ya había respondido en la noche callada ante Ruth. Pero la redención en Israel no se entregaba por emoción, ni por deseo. Se cumplía bajo el peso de la ley, ante testigos, y con reverencia al orden establecido por Dios. Y la ley hablaba claro: si un hombre moría sin dejar descendencia, el pariente más cercano tenía el deber de redimir su heredad y tomar a su viuda, para levantar descendencia en nombre del difunto. Solo si ese hombre rehusaba, el derecho pasaba al siguiente en la línea. Y Buz no era el primero, había otro más cercano. Aún así, él no dudó. Se sentó a la puerta de la ciudad. Esperó. Y cuando el otro pariente pasó, le llamó: acércate y siéntate aquí. El hombre obedeció. 10 ancianos fueron convocados como testigos. La escena no era privada. Era pública, y en su centro no había un interés personal, sino un acto de justicia. Buz habló con sabiduría. No comenzó mencionando a Ruth. Empezó por el terreno, la heredad de Elimelech que Noemí ofrecía vender. Preguntó si el pariente quería redimirla. Y el hombre, sin vacilar, respondió: yo la redimiré. Pero entonces, Buz añadió la verdad completa. Dijo: el mismo día que compres el campo de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su heredad. Y allí, el corazón del hombre reveló lo que la ley no podía forzar. Dijo: no puedo redimirla para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú mi derecho, porque yo no podré redimir. La Escritura explica que en Israel, cuando un hombre renunciaba a su derecho de redención, se quitaba el zapato y lo entregaba al otro como señal. Era una forma visible de declarar: yo cedo mi lugar. Y así lo hizo aquel varón. Se descalzó, cedió el derecho, y los ancianos lo vieron. Entonces, Buz se puso en pie, y delante de todos declaró: vosotros sois testigos hoy, que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la moabita,
para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. No habló de amor, ni de preferencia personal. Habló de restauración. Habló de obediencia. Habló como redentor. Porque así actúan los hombres que temen a Dios, cumplen con su deber, aunque cueste. No buscan lo suyo sino lo que honra el nombre. Y los ancianos, sabiendo la magnitud del momento, pronunciaron palabras proféticas. Dijeron: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel, y como a Lea, que edificaron la casa de Israel, que seas ilustre en Efrata y de renombre en Belén, y que tu casa sea como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Ellos no sabían aún que esas palabras serían más que un deseo. Serían una línea directa al Mesías, porque de Buz y Ruth vendría Obed, de Obeded, Isaí, y de Isaí David, y del linaje de David, el Cristo. Pero en ese instante, todo era legalidad y humildad. La escena no tenía brillo ni canto. Solo tierra, sandalias, ancianos, y un acto de redención sellado ante el pueblo. Buz no buscó atención, solo obedeció. Y en esa obediencia, sin buscarlo, fue honrado. Mientras tanto, Ruth esperaba. Noemí aguardaba. Ninguna de las dos interfirió. Dejaron que el Redentor obrara. Y él lo hizo, no en secreto, sino delante de todos. Lo que había comenzado en un campo bajo el sol, ahora era sellado en la puerta bajo la ley. Y así, la redención no fue tomada por impulso, fue recibida en orden. Porque cuando Dios escribe su historia, no lo hace por atajos ni por emoción. Lo hace en fidelidad, cumpliendo su palabra en cada detalle, sin que falte uno solo. Ese día Ruth dejó de ser la extranjera que espigaba. Buz dejó de ser solo el dueño de un campo. Y Belén fue testigo de algo más profundo que un pacto humano. Fue testigo del acto sagrado de un Redentor, que sin buscar gloria, restauró una casa, levantó un nombre, y abrió un camino eterno hacia el trono de Dios. Y al caer la tarde, mientras los ancianos volvían a sus casas y Buz regresaba en silencio, el cielo ya celebraba. Porque la redención no fue tomada a la fuerza, fue dada con justicia. Y en el corazón de una mujer moabita, el nombre de Jehová comenzaba a resonar como herencia viva. El cielo de Belén aún conservaba la bruma del alba cuando Buz se encaminó por segunda vez hacia la puerta de la ciudad. Sus pasos eran serenos, pero firmes. El día anterior había escuchado la súplica de Ruth bajo la cubierta de su manto. Esa noche, su espíritu había sido despertado, y ahora, con la dignidad de un redentor que teme a Dios, se dirigía al lugar donde las decisiones eternas toman forma visible. La puerta de la ciudad no era solo un umbral físico, era el tribunal del pueblo, la asamblea de los ancianos, el lugar donde se discutían pactos, herencias y osas sagradas. Allí se juzgaban los asuntos de la vida, y se confirmaban actos con el peso de la ley. Y allí, en ese escenario humilde pero cargado de santidad, Dios estaba a punto de sellar el destino de una viuda moabita, y de la línea del futuro Mesías. Buz se sentó, esperó, vio pasar al pariente más cercano, y le dijo: «Detente, siéntate aquí». Lo llamó no por enemistad, sino por honra. No con prisa, sino con orden. Porque el Redentor verdadero no busca atajos, sigue el camino trazado por la justicia divina. Convocó a 10 ancianos varones sabios y reconocidos. Y entonces, con claridad y sin rodeos, Buz expuso el asunto. Noemí, dijo, ha vuelto de los campos de Moab y pone en venta la heredad que fue de nuestro hermano Elimelec. Si tú quieres redimirla, redímela. Pero si no quieres, házmelo saber. El pariente, al oír solo del campo, aceptó de inmediato. Yo la redimiré, dijo con rapidez. Pero Buz guardaba la parte más delicada para el momento justo, y agregó: el mismo día que compres el campo, tomarás también por mujer a Ruth la moabita, viuda de Malón, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. Y entonces vino el giro. El pariente retrocedió. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú con mi derecho, porque yo no podré redimir.
Ese no puedo no era de incapacidad física, era falta de voluntad, falta de visión. Y con su renuncia, la puerta se abrió para que Buz, el varón justo, tomara el lugar que Dios le había preparado desde antes que Ruth llegara a Belén. La costumbre antigua era clara. El que renunciaba al derecho de redención debía quitarse el zapato y entregarlo al otro como señal pública. Y así lo hizo aquel hombre. Ante los ancianos, se descalzó. Su silencio fue su testimonio, y su decisión selló la posibilidad de que el nombre de Elimelech desapareciera o fuera restaurado. Booz no alzó la voz, no celebró, solo se puso en pie y con reverencia declaró: «Vosotros sois testigos hoy, que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, para perpetuar el nombre del muerto sobre su heredad, para que no se borre su nombre de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar». Era un acto legal, pero también un acto espiritual. El linaje estaba siendo restaurado. Una mujer viuda, extranjera y sin futuro era ahora acogida bajo el amparo de Israel, y con ella el nombre de Malón no sería borrado. La historia no terminaría en muerte, sino en resurrección. Los ancianos respondieron no solo como testigos, sino como profetas. Sus palabras fueron más altas que ellos. Dijeron: «Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, que edificaron la casa de Israel, que seas ilustre en Efrata y tengas renombre en Belén, y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá». Fares, el hijo nacido de una unión inesperada, pero bendecida por Dios. La mención no era casual, porque Buz era descendiente de Fares. Y Ruth, como Tamar, era una mujer extranjera que mediante justicia divina era injertada en el linaje sagrado. La historia se repetía, no como copia, sino como cumplimiento. El acto en la puerta de la ciudad no fue un simple acuerdo de herencia, fue una proclamación del cielo en voz de los hombres, porque allí, sin que nadie lo comprendiera del todo, se confirmaba la línea de David. Allí el futuro del pueblo escogido era preservado por un Redentor, que no buscó gloria, sino obediencia. Mientras Buz regresaba a casa, Ruth aún no sabía lo que había ocurrido, pero el destino ya había sido sellado. Las palabras habían sido dichas, los testigos habían asentido, la ley había sido cumplida, y en el cielo, donde nada es casual, el linaje del Hijo de Dios quedaba asegurado. La puerta de la ciudad se cerró ese día como siempre, con el crujir de madera vieja y los pasos regresando al polvo. Pero algo invisible había pasado por ella, una decisión eterna, una redención legal, espiritual y mesiánica, un pacto sin ruidos, sin aplausos, pero con el peso de la eternidad. Las piedras del umbral de la casa de Buz sintieron por primera vez el roce de unos pasos distintos. No eran los de una criada, ni los de un segador. Eran los de una mujer que, hasta hacía poco, recogía espigas detrás de los criados. Pero ahora, por mandato legal y voluntad de redención, Ruth cruzaba la puerta como esposa legítima. El acto celebrado en la puerta de la ciudad ya no era solo un acuerdo público, era un pacto de alianza, un matrimonio bendecido por Dios y confirmado por la ley. No hubo banquete real ni músicos que anunciaran el enlace. No se describe cortejo ni ceremonia. La escritura, con su sobriedad divina, solo afapa. Y Buz tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y en esa frase breve, sencilla, reposa el misterio de generaciones. Porque lo que para los hombres fue un acto de justicia conyugal, para el cielo fue la continuación del linaje de la promesa. La historia de Abraham no terminó con Isaac, ni la de Judá con Tamar, ni la de Rahab con la caída de Jericó. Ahora, Ruth, la Moabita, esposa de Buz, se unía al árbol que llegaría a David, y mucho más allá. Pero antes del hijo vino el hogar. Un hogar formado no por conveniencia sino por pacto. Buz, hombre maduro respetado entre los ancianos, abrió su casa a una extranjera que había dejado su tierra y sus dioses para abrazar al Dios de Israel. Y Ruth, mujer virtuosa que había obedecido en silencio, que había espigado en humildad y esperado con reverencia,
Fue ahora honrada como esposa no por su belleza sino por su fe. Aquel matrimonio no fue fundado sobre la tradición común de Israel. Fue construido sobre la fidelidad, sobre la obediencia, sobre la providencia divina. Ruth representaba a Moab, la nación excluida, y Boaz a Judá, la tribu real. Pero en esa unión, Dios revelaba una verdad profunda. No hay nación, ni nombre, ni herencia rota que Él no pueda injertar en su propósito eterno. Y así, mientras la vida continuaba en Belén y los campos volvían a sembrarse, algo más crecía en el vientre de Ruth. Una nueva esperanza. Porque la Escritura afirma con fuerza, y Jehová le dio que concibiese. No fue solo fruto natural, fue intervención divina. El mismo Dios que cerró vientres como el de Sara, el de Rebeca, o el de Ana, ahora abría el de Dat. Y en ese niño no solo habría vida sino destino. La mujer que espigaba para sobrevivir, ahora llevaba dentro de sí una semilla de redención. Y mientras su vientre crecía, también lo hacía el gozo en el corazón de Noemí, la suegra que llegó a Belén diciendo, «Me ha llenado de amargura el Todopoderoso». Ahora veía cumplirse, paso a paso, una restauración que solo el cielo podía orquestar. El matrimonio de Boaz y Ruth no fue solo para redimir una tierra, fue para levantar descendencia. Fue para que el nombre del difunto no se borrara. Fue para mostrar que Dios no olvida a los que claman en fidelidad, que no deja sin linaje al que muere en su pacto, que no desampara al extranjero que se refugia bajo sus alas. Este hijo, que aún no había nacido, ya traía consigo una herencia mayor que campos y tierras. Su nombre sería Obed, y aunque su llegada será narrada después, su propósito ya se perfilaba. Porque de Obed nacería Isaí, y de Isaí, David, y David, el pastor que llegaría a ser rey. El ungido que escribiría salmos y vencería gigantes. El varón conforme al corazón de Dios. Y de su descendencia el ungido prometido, Jesús el Mesías. Todo eso comenzaba aquí, en un matrimonio sin escándalos, en una casa sin tronos, en la unión de un varón justo con una mujer redimida, donde el pacto fue más fuerte que la sangre, donde la gracia alcanzó a Moab y la integró a la historia santa de Israel. El polvo de los campos aún se levantaba. Las voces de Belén seguían sus rutinas. Pero en esa casa, en ese hogar fundado sobre roca, algo eterno estaba naciendo. Y así, el matrimonio que unió a Israel con el exilio de Moab no fue un hecho aislado. Fue una señal profética. Una señal de que el Redentor venidero no vendría solo para los herederos de Judá, sino también para los que, como Ruth, llegaron con fe desde lejos, para injertar en su reino a todos los que se refugian bajo sus alas. El día llegó. En la casa de Boaz, el llanto de un niño rompió el silencio de los años. No era cualquier nacimiento. Era el fruto de una promesa que había cruzado generaciones, una respuesta silenciosa a oraciones que no se oían, una señal viva de que el Dios de Israel nunca olvida a los que caminan en su temor. La Escritura lo declara con solemnidad. Y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Fue Dios quien abrió el vientre. Fue Dios quien formó al niño. Fue Dios quien selló ese nacimiento con el peso de su propósito eterno. Noemí, la mujer que había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en tierra extranjera, ahora sostenía un hijo en sus brazos. No suyo por sangre, pero sí por redención. Porque según la costumbre de Israel, el hijo de Ruth con Boaz sería contado para levantar el nombre de Malón. Y así, la herencia que parecía perdida era restaurada con vida. Las mujeres de Belén, testigos del regreso amargo de Noemí, ahora la rodeaban con cánticos de gratitud. Le decían, «Bendito sea Jehová, que no te ha dejado hoy sin redentor, y su nombre será renombrado en Israel. Él será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es mejor para ti que 7 hijos». La que un día fue llamada Mara, ahora veía florecer el gozo. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y fue su aya. No como quien sustituye, sino como quien testifica.
como quien ha visto la mano de Dios convertir la pérdida en plenitud. Y el niño fue llamado Obed. Su nombre significa siervo, y ese nombre no fue elegido al azar, porque el propósito de su vida no sería engrandecerse, sino servir al plan de Dios. Él no sería rey, pero sería abuelo de uno. Él no escribiría salmos, pero llevaría la sangre del que los escribiría. Obed, hijo de Ruth, nieto de Noemí, fruto del vientre redimido, fue la conexión profética entre Moab y el trono de Jerusalén. En su linaje, la exclusión se convirtió en inclusión, la extranjería en pertenencia, el duelo en esperanza. Pero lo más asombroso no fue solo su genealogía inmediata, fue que sin que nadie en Belén lo supiera, ese niño cargaba dentro de sí una semilla que atravesaría siglos. Una línea que no se cortaría en el tiempo de los jueces, ni en la división del reino ni en el exilio. Una línea que continuaría hasta llegar a María, la Virgen humilde de Nazaret, y a su Hijo Jesús, llamado Cristo. Porque así lo establece la Escritura en el primer capítulo del Evangelio según Mateo. Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y en esa secuencia sencilla, pero cargada de gloria, se encierra el misterio de la providencia divina. Dios no improvisa. Él une personas, lugares y tiempos con la precisión de su voluntad eterna. Hace que un campo en Belén sea el escenario de redención, que una viuda moabita sea la madre de un linaje real, que un redentor justo, al obedecer, engendre una línea que alcanzará a toda la humanidad. Obed creció. La Biblia no nos da sus palabras, ni sus hechos. No se nos cuenta de su niñez ni de sus días de trabajo, pero su existencia basta, porque en su nacimiento Dios gritó sin palabras: mi promesa no se ha olvidado. El linaje de Judá sigue vivo, la redención avanza. Y Noemí, testigo de todo, sostenía a ese niño como quien abraza el cumplimiento de cada lágrima sembrada. Ruth, su madre, ya no recogía espigas entre los campos, ahora recogía gozo entre los brazos. Y Booz, firme como siempre, sabía que su obediencia no había sido en vano. Porque cuando Dios llama a redimir, el fruto no es solo restauración, es continuidad, es legado. Es la certeza de que cada acto de obediencia forma parte de un propósito más grande que la propia vida. Obed no habló en su nacimiento, pero su sola llegada fue una profecía, y su nombre quedó escrito, no solo en las genealogías, sino en la historia del Mesías. Porque cuando Dios decide usar a un redentor, no se limita a rescatar el pasado, también asegura el futuro. Y así, en una pequeña casa de Belén, mientras el pueblo continuaba su rutina y el mundo seguía sin saber, el cielo sonreía, porque había nacido el abuelo del rey, y con él, la esperanza que siglos después nacería en la misma ciudad, envuelta en pañales, acostada en un pesebre. El niño creció. Obed fue amamantado por Ruth, sostenido por Noemí, bendecido por los ancianos de Belén y formado en la casa de Booz. No hay relatos sobre su juventud, ni registros de sus palabras. Y sin embargo, su vida entera fue semilla, no por lo que hizo, sino por lo que representaba, el cumplimiento silencioso de una redención que comenzó en el polvo del campo y alcanzaría la eternidad. Booz, el Redentor, no buscó aplausos. Fue un hombre de campo, de trabajo, de integridad. Su justicia no necesitó profecías. Su santidad no dependió de milagros, solo temió a Dios y obedeció su ley. Y por esa obediencia Dios lo injertó en la historia más grande jamás contada. Porque el nombre de Booz no termina en el libro de Ruth. Su historia no queda en las páginas de una redención local. Su nombre resurge siglos después, en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, cuando se proclama: y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y no termina ahí. Mateo sigue escribiendo, generación tras generación, hasta llegar a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así se entrelaza el campo de Belén con el trono del Mesías.
Así se enlaza una decisión callada con la voz que un día resonará sobre los cielos, diciendo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nadie lo habría imaginado. Que de una mujer moabita y un hombre justo nacería la línea del Rey Eterno. Que una historia de espigas y duelo, de silencio y obediencia, marcaría el camino para aquel que vendría a salvar al mundo. La historia de Booth no tiene discursos largos, ni visiones, ni batallas. Tiene campo, tiene ley, tiene redención. Es la historia de un hombre que permaneció cuando otros huyeron, que guardó la tierra cuando otros la abandonaron, que actuó con honor cuando otros se retractaron, que redimió, no por fuerza, sino por obediencia. Y por eso, su legado no es solo un hijo. Su legado es una línea, una genealogía sellada por Dios. Una herencia que generación tras generación llegaría a la plenitud de los tiempos, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El polvo del campo donde Ruth espigó fue el mismo donde los pastores, siglos más tarde, escucharían a los ángeles proclamar: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. La ciudad de David era Belén, y el linaje de David, nacido de Isaí, de Obed, de Buz. El legado de Buz, entonces, no es solo la restauración de una familia, es el cumplimiento de una promesa eterna. Es el testimonio de que Dios honra a los que le temen, incluso cuando sus actos parecen pequeños. Es la prueba de que la redención, cuando es verdadera, no termina en uno mismo, sino que se convierte en herencia. Y así concluye esta historia, no con un final cerrado, sino con una puerta abierta hacia la eternidad. Porque lo que comenzó con hambre en Belén, terminó en la vida del Salvador en la misma ciudad. Porque lo que empezó con una espiga caída, culminó con un reino sin fin. La historia de Buz y Ruth es la historia del Dios que redime, del Dios que injerta al extranjero, del Dios que honra la obediencia silenciosa, del Dios que escribe su voluntad con hilos de misericordia, entre los surcos de la tierra y los nombres de los justos. Y en cada generación que recuerda su nombre, el campo vuelve a florecer, y la voz del Redentor vuelve a decir: no temas, yo te redimiré. Ese es el legado de Buz. Ese es el Dios de Israel. Ese es el comienzo del Rey. Y al final de sus días, cuando las manos de Buz ya no sembraban la tierra y el ruido de los segadores había quedado atrás, bastaba con mirar a Obed Corcordo entre los surcos de Belén para saber que Dios había hecho algo eterno. Él no necesitó corona ni altar, ni visiones celestiales. Solo caminó en rectitud. Solo obedeció en el momento donde la redención requería silencio, no espectáculo. Y su nombre, Buz, quedó grabado no en los libros de los reyes, sino en el linaje del rey que vendría. Hoy, su campo ya no da trigo, pero su legado sigue alimentando la fe de los que, como él, permanecen en la voluntad de Dios cuando muchos eligen partir. Tal vez tú también estás en un campo, lejos de toda gloria. Tal vez no sabes que tus actos fieles están siendo escritos en un libro eterno, pero Dios lo sabe. Y Él aún escribe historias como la de Buz, con quienes obedecen cuando nadie mira. Y ahora, dime, ¿tú también quieres obedecer como Buz aunque sea en lo oculto? Comenta: yo quiero permanecer fiel, como Buz. Suscríbete para seguir descubriendo verdades escondidas en la palabra, y comparte este video con alguien que necesite recordar que el linaje de la promesa aún sigue creciendo en cada corazón redimido.